después de ese punto? Nada, la diferencia que tenés entre antes y después es la cantidad de vapor, es decir, y de agua. Sería este el estado 3. Tenés un porcentaje de agua y un porcentaje de vapor. Si estás en un instante antes, vas a tener más cantidad de agua y menos cantidad de vapor. Y si estás un instante después, vas a tener menos cantidad de agua y más cantidad de vapor. ¿Entiende? Lo que va a cambiar es cuánta porcentaje de la masa total es de vapor y de agua y cuánto es porcentaje es de agua. Por decir algo, vamos a ponerle algún número. Por ejemplo, acá puede ser que tenga 50% de la masa sea de vapor y 50% sea de agua, de líquido, perdón, agua es todo. Y acá puede ser que tenga, por decir algo también, 75% de vapor y 25% de la masa que permanezca todavía en estado líquido. Acá tengo esto de vapor y esto de líquido. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Profe, la Sí, línea recta perdón. de líquido saturado que hiciste, o sea, ¿cómo sería lo de la línea esa? No lo entendí. La línea de ¿Cuál la no izquierda, sí, la vertical. ¿Esto? Claro. No, lo único que dije, bajé la línea, acá tendría que haber hecho una línea de puntos, para decir que este es el volumen del líquido en estado de saturación y que este, acá abajo, puedo leer el volumen específico del vapor en estado de saturación. Entonces yo lo que decía es que el volumen específico del líquido es, perdón, del vapor es más grande que el volumen específico del líquido. Ah, bien, o sea, vos, digamos, en ese punto, digamos, en el punto 2 hay líquido saturado y en el punto 4 hay vapor saturado. Exactamente. Y Bien, el vapor saturado tiene un volumen específico, o sea, un volumen por unidad de masa más grande, porque las moléculas están más bien. separadas. Por eso lo leo acá. Ahora, todo está siempre a la misma temperatura, porque recuerden que mientras que está produciéndose el cambio de estado, no varía la temperatura ni la presión. Perfecto. Gracias. No, de nada. Profe, ¿Sí? lo último que dijiste, que no varía la temperatura. ¿No hay forma de que ese vapor que recién, digamos, se vaporizó aumente su temperatura hasta que todo el líquido se haya No, vaporizado? Ok. no. Mientras coexistan vapor y líquido, la temperatura se mantiene invariante. Solo la temperatura va a empezar a aumentar cuando el 100% de la masa sea vapor. Eso es así para cualquier sustancia, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Bueno. Bueno, por acá vamos a hablar de eso mismo, digamos, esta diapositiva. Dice, la temperatura a la cual comienza a hervir el agua, es decir, a pasar de estado líquido al estado de vapor, depende de la presión. En consecuencia, si la presión es constante, también va a hacer lo mismo la temperatura, ¿no? Es decir, lo dice con otras palabras, pero yo lo cambio para interpretarlo. Es decir, que la temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión. Es decir, según a qué presión estoy, va a ser la temperatura a la cual va a hervir el agua. Ustedes habrán escuchado hablar que si yo me voy, por ejemplo, a La Quiaca o a La Paz en Bolivia, el agua hierve a 90 y pico de grados, no hierve a 100 grados centígrados. Eso lo habrán escuchado hablar. El agua hierve antes, o sea, hierve a menos temperatura. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque la presión allá, como estoy en altura, es más baja. La presión es más baja, la presión atmosférica. Entonces va a hervir a una temperatura más baja. Porque la presión es una presión también más baja. Por lo tanto dice, la temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión. Por lo tanto, si yo mantengo la presión constante,
la temperatura para que se produzca el cambio de estado también va a ser constante. Es lo que hablábamos recién. A una determinada presión, la temperatura a la que la sustancia cambia de fase se llama temperatura de saturación. Y, del mismo modo, la presión a la cual cambia de estado se llama presión de saturación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, de vuelta, para el caso del agua, diferentes valores de temperatura y diferentes valores de presión. Entonces yo digo, por ejemplo, si estoy a 100 grados centígrados, sabemos que el agua hierve a una atmósfera. Y una atmósfera, recuerden ustedes, que es 101.300 pascales, más o menos, ¿no? Bueno, acá está. 101,4 kilopascales, que serían 101.400 pascales. Si estoy a 100 grados centígrados. Ahora, si yo estoy a 0 grados centígrados, ¿el agua puede pasar a estado de vapor? Sí, pasa a estado de vapor. ¿Pero a qué presión? Y a una presión de 0,6 kilopascales, es decir, que serían 600 pascales. A una presión de 600 pascales, una presión recontrachica, muy por debajo de la presión atmosférica, yo podría transformar agua de estado líquido, pasarla a estado de vapor. Entonces, a esto se le llama presión de saturación. Ahora, si dejo fija la presión, por ejemplo, me clavo en presión atmosférica y digo, bueno, la presión es de una atmósfera, ¿cuál es la temperatura de saturación? 100 grados centígrados. Es decir, la presión y la temperatura en la cual se produce el cambio de estado, ambas reciben el nombre de saturación. Presión de saturación, o sea, definida la temperatura, voy a decir cuál es la presión de saturación. O definida la presión, voy a decir cuál es la temperatura de saturación. Que obviamente es para ambos lados, ¿no? Si tengo 25, acá tengo 3,17, y si tengo 3,17, bueno, para acá tengo 25. ¿Está? Es decir, presión de saturación o temperatura de saturación son valores que están totalmente ligados. Bueno, de hecho, esto lo van a ver justamente en la clase que viene y van a ver cómo puede ser que yo a 20 grados centígrados hay vapor de agua, ¿no? Ustedes, obviamente que escuchan por el clima que dicen humedad relativa o qué sé yo, hablan de 70% humedad, 80%. Sabemos que cuando respiramos exhalamos vapor de agua, eso, que los autos largan vapor de agua, y van a decir, ¿cómo? Bueno, de hecho se evapora, usted lava en el piso de sus casas, del patio, y el agua esa se va, se forma vapor. ¿Y se forma vapor a qué temperatura? Y a 20 grados, a 10 grados, a 5 grados, el agua se va. Entonces me van a decir, ¿cómo se va a evaporar el agua si no está a 100 grados? Bueno, lo que pasa es que ahí entran en juego lo que se llaman presiones relativas, que eso lo van a ver la clase que viene, justamente cuando vean aire húmedo. Pero está relacionado con esto, es decir, que para cada temperatura voy a tener una presión de saturación. Bueno, ¿se entendió lo que vimos hasta acá? Sí, profe. Bueno. ¿Qué tenemos acá? A ver, bueno, nada, esto es básicamente dibujar esta tablita dibujada en una curva, en un gráfico, perdón, presión-temperatura. Entonces, obviamente está graficada la tablita. Si yo me paro a 100 grados centígrados, es decir, ¿cuál es la presión de saturación? Y 1013 hectopascales, ¿no? O 101.300 pascales. Y si miro 101.300 pascales, a ver cuál es la temperatura de saturación. Y son 100 grados centígrados. Es básicamente dibujar esta tabla que está acá en un gráfico. Bueno, entonces, estamos viendo que, o vimos mejor dicho, que para producir este cambio de estado de líquido saturado a vapor saturado, yo le tengo que entregar energía, ¿no? Obviamente.
esa energía, voy a borrar porque esto es un mamarracho, esa energía que yo le tengo que entregar, ese calor que yo le tengo que entregar para pasar el líquido saturado a vapor saturado, se conoce como calor latente. ¿Por qué? Porque yo entrego calor y la temperatura no varía. Se mantiene en 100 grados centígrados. Entrego más calor y la temperatura no varía. Se mantiene en 100 grados centígrados. Entonces, ¿a dónde va a parar ese calor? Y en aumentar el porcentaje de vapor, básicamente. Es decir, que ese calor se va a la energía interna de las moléculas para que se separen y dejen de ser líquido y formen un gas. Ese se llama calor latente. Ahora, el calor que yo le entrego al líquido comprimido para aumentar la temperatura o al vapor sobrecalentado para aumentar su temperatura, es un calor que yo le entrego y se transforma en variación de temperatura. Eso se llama calor sensible. ¿Qué es el calor que ustedes ya estuvieron hasta ahora trabajando? El calor igual Q igual MC delta T, ¿no? Que lo hemos visto tantas veces. Es decir, ese calor que hemos visto tantas veces, Q igual MC delta T, masa por calor específico por delta T, es básicamente calor latente. Perdón, sensible. Sensible. Es calor sensible. Por lo tanto, el calor, acá lo está escrito con palabras, lo repetimos, se define calor sensible, aquella energía que yo le tengo que entregar a la sustancia para que esa sustancia varíe la temperatura. Es decir, ya está, sea en estado de líquido, subenfriado, o de vapor, sobrecalentado. Por lo tanto, volvemos al dibujito, esto que tengo acá es calor sensible y esto que tengo acá es calor sensible. Y es lo que estuvieron viendo como Q igual M C delta T. Ahora, bueno, acá no importa, después léanlo, dice básicamente lo que estamos hablando. Profe, puede ser que Sí, puede ser que se equivocó en una de las dos porque dice energía absorbida en ambos casos en el calor latente. ¿a dónde? Ah, ¿Acá? no, perdón. Sí, sí, ¿En el pero texto? sí, pero son diferentes en diferentes procesos, no dije nada. No, 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 lo que no. pasa que sí, está explicando de que cuando dice, bueno, ya que estamos, leámoslo, dice, para fundir un sólido, o sea, yo tengo un sólido, o vaporizar un líquido, es decir, pasar un líquido a vapor, o sea, pasar un sólido a líquido o un líquido a vapor, requiere una cantidad de energía, lo que les decía recién, para poder separar las moléculas, le tengo que dar energía. Esa cantidad de energía es absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase, se llama calor latente. ¿Es absorbida cuándo? Por ejemplo, si estoy pasando, es absorbida, perdón, justo me sonó el celular, me desconcentré. Si por ejemplo estoy pasando un sólido a estado líquido, le tengo que entregar calor, por lo tanto absorbe energía. O si estoy pasando un líquido a vapor, le estoy entregando calor. Ahora, si yo tengo un vapor que se condensa, el vapor me da energía, o sea, el sistema le da energía al medio, en ese caso. Por lo tanto, libera energía. O si tengo un líquido que se solidifica, pasa lo mismo. El sistema le entrega, el sistema le entrega energía al medio. Es decir, esas moléculas que se movían tienen que perder energía para dejar de moverse. Por lo tanto, el sistema le entrega energía al medio y pasa o de vapor a líquido o de líquido a sólido, según cuál proceso fuese. Entonces, esa cantidad de energía que ya sea absorbida cuando, por ejemplo, vaporizamos o liberada cuando se funde, se llama calor latente de fusión, por ejemplo.
Y se llama de fusión, obviamente, si estoy pasando un sólido a un líquido. Y de evaporación, si estoy pasando un líquido a un vapor. Esos son calores latentes, que no son iguales, son distintos. Es decir, por ejemplo, para el caso del agua, y además depende de la presión, por ejemplo, para el caso del agua y a una atmósfera de presión, el calor latente para pasar el hielo a líquido le tengo que entregar 333 kJ por kilogramo. En cambio, si yo quiero pasar líquido a vapor, le tengo que entregar 2256 kilojoules de kilogramo. Fíjense ustedes que yo tengo 1 kilo de hielo y lo quiero derretir, le entrego 333 kilojoules. Ahora tengo 1 kilo de agua y lo quiero evaporar, estoy hablando de agua saturada, ¿no? O sea, ya está agua a punto, a 100 grados centígrados de una atmósfera. La quiero evaporar, le tengo que entregar 2256. Quiere decir que requiero 10 veces más energía para pasar el líquido saturado a vapor saturado que para pasar el sólido, llamémosle saturado, a líquido. O sea, el sólido a punto de licuar a líquido. En el caso del agua, hay 10 veces más energía necesaria para pasar el líquido a vapor que para pasar el sólido a líquido. Bueno, es importante ese concepto, ¿no? Necesito mucha más energía para vaporizar que para licuar. Bueno, hay gráficos, todo esto que estuvimos hablando, todo lo que estuvimos hablando con palabras, obviamente en ingeniería lo tenemos que representar con tablas y con gráficos para poder leerlo y para poder hacer cálculos, porque si no, no hacemos ingeniería. Entonces, en ingeniería todo esto lo tenemos que representar con gráficos y con tablas. En general, los gráficos que vamos a ver son, por ejemplo, temperatura-volumen, presión-volumen, presión-temperatura. Por lo tanto, yo podría hacer un gráfico tridimensional, presión, volumen, temperatura. Obviamente este gráfico tridimensional antiguamente no tenía sentido. Hoy por hoy puede ser el mapeo de un programa computacional, ¿no? En 3D. Pero antiguamente, digamos, no tenía sentido tener un gráfico en 3 dimensiones. ¿Cómo lo leo? No lo puedo poner en ningún papel. Entonces, todos los gráficos que conocemos son bidimensionales. Temperatura-volumen, presión-volumen, presión-temperatura. Pero ¿de dónde parten? Parten de este concepto, es decir, de un dibujo tridimensional, donde yo tengo presión, volumen específico y temperatura. Bueno, no importa, ahora no se enloquezcan con esto, lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, en cada uno de los diagramas. Pero lo que sí, el diagrama, todos tienen más o menos la misma forma, independientemente de la sustancia. Lo que sí cambia es si la sustancia se contrae al congelarse, como sería este caso, que son la mayoría, o la sustancia se expande al congelarse, como es la minoría, como ejemplo el agua. Fíjense que cambia la forma del diagrama. En este caso va para adentro, en este caso el sólido líquido va para afuera. Nada, es digamos una característica del diagrama. Bueno, si les parece hacemos una pausa, así se relajan un poquito y seguimos. No sé si hasta acá quedó más o menos claro lo que estuvimos viendo. Y nos metemos con diagramas. Profe, ¿se entendió? Bueno, si les parece, paramos 10 minutos. Dale, profe.
8:15, por ejemplo. El cuarto arrancamos, dale. Ahí está, 8:15 arrancamos y piensen si les queda alguna duda, repasamos y arrancamos con diagrama. Profe, ¿le puedo decir algo? ¿Sí? Yo hoy quise ver las diapositivas antes de la clase y las tengo como que están no visto, digamos, como están privadas. No sé si a alguno Sí, más ahí les pasa. me consultó un chico, yo me olvidé, porque Ah, están cargadas del año pasado, que son las mismas, pero los chicos de la práctica habían ocultado para que ustedes, todas las cosas, digamos, que van para adelante, para que ustedes no se mareen con la información. Y yo la verdad que me olvidé de desocultarla. ok. Después lo desoculto, Dale, muchas gracias. ¿ok? No, de nada.
Bueno, seguimos, chicos. Dale, profe. Bueno, entonces, repasando, digamos, lo que estuvimos hablando, esperen que voy a cambiar de cámara. Básicamente, resumiendo lo que estuvimos hablando, si yo tengo volumen, ¿no? Temperatura, básicamente, a un dado valor de presión, lo que estuvimos hablando era lo siguiente, es decir, que yo entrego calor y ¿qué va a suceder? Tengo algo en estado líquido, por ejemplo, una sustancia en estado líquido. Esa sustancia en estado líquido, a medida que le entrego calor, le entrego energía, esas moléculas se van a empezar a separar. Por lo tanto, el volumen específico, este volumen específico, va a ir aumentando. Y se va a ir aumentando también la temperatura. Todo lo que, este proceso que sucede acá, la energía que le estoy entregando, se llama calor sensible. Porque justamente aumenta la temperatura. Y responde a la ecuación que nosotros vimos, Qm, calor específico por delta T. Masa, calor específico, diferencial de temperatura. La energía que entrego se produce en aumento de la temperatura. Bien, ¿hasta cuándo? Hasta que llego a un valor de temperatura que conocemos como temperatura de saturación, que es propio de la presión. Es decir, por ejemplo, todo este haciendo a una presión igual a una atmósfera. Entonces, a una atmósfera voy a tener un cierto valor de temperatura de saturación, que va a depender obviamente de la sustancia. Si fuera agua son 100 grados centígrados. A partir de ahí voy a empezar a formar dentro de esa misma masa, parte de esa masa se va a formar en vapor. Ahora, el proceso va a suceder a temperatura constante. Toda la energía que le tengo que entregar, el calor que le estoy entregando, forma parte de lo que se llama el calor latente. Calor latente de vaporización, en este caso, y va a tener un cierto valor, como vimos hoy en el caso del agua, 2000 y pico de kilojoule a una atmósfera. Y va a ir aumentando su volumen específico porque las moléculas del vapor están cada vez más separadas. Va a llegar un momento que el 100% de la masa va a estar evaporada, y cuando el 100% de la masa esté en fase vapor, voy a tener, o sea, acá tenía un líquido subenfriado, acá tenía un líquido saturado, y acá tengo un vapor saturado. Es decir, que el 100% de la masa de líquido saturado pasó a vapor saturado. A partir de ahí, empieza nuevamente a aumentar la temperatura y obviamente sigue aumentando el volumen específico porque las moléculas se siguen separando. Y lo que tengo acá es, básicamente, nuevamente calor sensible. Ahora voy a tener Q igual M, C del vapor, delta T, y calor sensible, Q igual M, calor específico por delta T, y lo que voy a tener acá es un calor un vapor sobrecalentado. Bueno, básicamente eso es un resumen de lo que estuvimos hablando hasta recién. Entonces les decía que eso que estoy dibujando ahí, fíjense que ese dibujo que hice en el papel no es ni más ni menos que un corte temperatura, volumen específico. Es decir, que si yo dejo fija la presión, sería como cortar este diagrama 3D que estamos viendo acá con un plano horizontal.
Si yo corto este diagrama 3D con un plano horizontal, voy a tener un valor de presión fija, que va a ser este. En este eje voy a leer el volumen específico, y en este eje voy a leer temperatura, que es el dibujo que yo hice en el papel, digamos. Entonces, en realidad, estoy cortando el diagrama que, fíjense, esta línea horizontal que está acá, es la que corresponde a esta línea horizontal que yo les dibujé acá. Después va a haber esta línea que está acá, que sería la que copia esta forma, es la que corresponde a esta que yo les dibujé acá. Y la línea que sale para acá arriba, que es donde cortaría la superficie esta 3D con el plano, ¿no?, es la línea de vapor sobrecalentado. Esta que está acá. ¿Se ve? Es decir, la intersección entre el plano este horizontal, la intersección entre el plano horizontal y esta visualización 3D me da en esta parte, fíjese que es la zona de vapor, el vapor sobrecalentado, en esta zona de acá, el vapor húmedo, es decir, la mezcla de líquido saturado con vapor saturado, y en esta parte de acá, la parte del líquido subenfriado. Entonces, este punto va a ser el punto de líquido saturado, y este punto de acá va a ser el punto de vapor saturado. ¿Se entiende más o menos? Bueno, esto es un diagrama 3D. Como les decía hace un rato, en ingeniería yo no voy a usar un diagrama 3D para resolver los problemas. Por eso usamos diagramas temperatura-volumen, presión-volumen, o como el que teníamos dibujado acá en el papel, presión-volumen, que sería temperatura-volumen, que es como el que tenemos dibujado en el papel, o presión-volumen o presión-temperatura. Son diferentes diagramas que utilizamos en ingeniería para poder leer estos valores. Bueno, entonces, fíjense, acá está, en la pantalla, ahora tenemos en el PowerPoint el mismo dibujo que yo les hice en el papel, pero está representado para diferentes valores de presión. Por ejemplo, yo lo hice para una atmósfera, le dije que era a presión atmosférica. Entonces sería este gráfico que ahora estoy sobreescribiendo con el fibrón. Bien, ¿qué pasa si yo por aumento la presión? Bueno, diferente. Voy a tener líquido subenfriado hasta acá, acá voy a tener líquido saturado, voy a tener vapor húmedo, acá voy a tener vapor saturado, y a partir de acá voy a tener vapor sobrecalentado. Si aumento más la presión, bueno, voy a copiar esta curva, y si disminuyo la presión, voy a copiar las curvas que están por debajo. Ahora bien, hay un punto en donde la isobara toca a la campana en tan solo un punto. Es decir, es este punto que vemos acá marcado, que se llama punto crítico. Ahora después vamos a hablar de qué es ese punto crítico. Pero, básicamente, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy por una presión mayor a la presión crítica, que en el caso del agua es de 22,06 megapascales, si yo estoy por una presión encima de esa presión crítica, no voy a entrar a la campana, o no voy a entrar a tener un cambio, un vapor húmedo. Es decir, si mi presión es de 22,06 megapascales y yo voy aumentando la temperatura, cuando llego
a la temperatura crítica, que para el agua son 373,95 grados centígrados, ese líquido en forma instantánea pasa a ser todo vapor. Es decir, no tengo vapor húmedo. No tengo esto que yo les dibujé en el papel, esta parte plana, sino que directamente todo el líquido, perdón, pasa instantáneamente a ser vapor. ¿Por qué? Porque estoy a la presión crítica. A ver si... bueno, acá vamos a explayar un poco más esto. Volumen punto crítico. Para el caso del agua, a medida que le estoy leyendo, aumenta la presión, esta línea de saturación se acorta. Es decir, lo que estábamos viendo acá. La línea de saturación, desde acá hasta acá, es cada vez más corta. Fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos. Que a medida que aumenta la presión, yo necesito entregarle menos cantidad de energía, le tengo que entregar menos cantidad de energía al líquido para pasarlo a vapor. Es decir, si la presión es más baja, yo tengo que entregar toda esta energía para que el líquido pase del estado líquido a vapor. Ahora, a medida que aumento la presión, la cantidad de energía que le tengo que entregar es cada vez menor. Después esto lo vamos a ver también. Acá en este diagrama no se ve lo que estoy hablando de energía, pero lo vamos a clarificar con otro diagrama. Llega un momento que prácticamente no le tengo que entregar nada de energía o directamente no le tengo que entregar energía al líquido para que pase a vapor, sino que el líquido tiene calor sensible como líquido y después calor sensible como vapor. Es decir, que desaparece el calor latente. Esa presión es la que coincide, o que pasa, mejor dicho, por el punto crítico. Ese punto crítico. Las presiones mayores a la crítica se llaman justamente presiones supercríticas. Entonces, para el caso del agua, dice, a medida que aumenta la presión, esta línea de saturación se acorta. Esta línea de acá a acá se hace cada vez más corta. Y se convierte en un punto cuando la presión alcanza el valor de 22,06 megapascales. Este punto se llama punto crítico y se define saturado y de vapor saturado son idénticos. Es decir, coincide el líquido saturado con el vapor saturado en un único punto. Por lo tanto, la temperatura, la presión, el volumen específico de la sustancia en el punto crítico se denominan respectivamente temperatura crítica, presión crítica y volumen específico crítico. Reciben el subíndice de valores críticos. Son los de ese punto. Para el agua, las propiedades del punto crítico, bueno, son la presión, ya se las dije, 22,06 megapascales, la temperatura, 374 grados centígrados, y el volumen, bueno, ese que está ahí, metros cúbicos por kilogramo. Esas son las características de este punto crítico, en donde tengo presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estoy a una presión por encima de la crítica y empiezo a aumentar la temperatura, voy a tener líquido subenfriado, Cuando llego a la temperatura crítica, ese líquido en forma instantánea pasa a vapor. Y a partir de ahí voy a tener vapor sobrecalentado. Es decir, que no voy a tener el vapor húmedo. ¿Se entiende cómo actúa el punto crítico? Y esto sucede para todas las sustancias. De vuelta, sería este punto que vemos acá. O sea, profe, sería como un punto intermedio entre líquido y vapor. A ver, te escucho muy bajo. Sería como una especie de punto intermedio, digamos, por así decirlo. No sé si se escucha ahí. ¿Me escucha? En realidad no, o sea, es
es un punto característico, podemos decirlo, de cada sustancia. Cada sustancia tiene un punto crítico diferente, en el cual, como te decía, por encima de esos valores, por ejemplo, por encima de la presión crítica o por encima de la temperatura crítica, yo no voy a tener vapor húmedo. Directamente el líquido va a pasar a vapor en forma instantánea. No es que va pasando con una fracción de a poco, digamos. ¿Por qué? Porque no necesita energía para hacer el cambio de estado, no necesita calor latente. Como no necesita calor latente, cuando llego a la temperatura crítica, automáticamente todo pasa a vapor, porque no necesito una energía adicional, como sería el calor latente que vimos, que es todo esto que pasa acá, el cambio de fase, y sucede en forma instantánea. Ahora, bueno, no sé, acá es otro diagrama, pero por ahí, cuando avancemos, por ahí se aclara un poco. Pero es algo conceptual, digamos. Es decir, básicamente lo que estamos diciendo es que si estoy, el punto crítico me define un valor de temperatura, un valor de presión y un valor de volumen crítico, característico de cada sustancia. Si yo estoy a una presión por encima de la crítica, como les decía recién, que sería por ejemplo esta, no voy a tener un cambio de fase tradicional, por decirlo, en el cual hay un calor latente y donde el porcentaje de la masa va a ir cambiando, sino que en forma instantánea toda la masa de estado líquido va a pasar a gaseoso o viceversa, según sea, voy para arriba o voy para abajo. Es el diagrama que surge de unir todos estos puntos. Es decir, lo que se hace es unir todos los puntos de líquido saturado y después unir todos los puntos de vapor saturado y da origen a, definitivamente, es esta línea, vendría a ser de acá, que vemos acá, y da origen en el diagrama temperatura-volumen a esta especie de campana, donde la parte de la izquierda es la que corresponde a la línea, se llama así, línea de líquido saturado, y la parte de la derecha del punto crítico se llama línea de vapor saturado, en donde ahora tengo separadas tres regiones. Una región de líquido subenfriado o líquido comprimido, una región de vapor sobrecalentado y una región de vapor húmedo. ¿Se entiende? Y voy a tener una temperatura crítica por encima de la cual el estado que tengo acá arriba recibe el nombre de gas. Ahora después vamos a ver un poquito qué diferencia hay entre gas y vapor. Bien. Es decir, que esto es temperatura, volumen. Por lo tanto, cada línea de estas que está con línea de punto, como se puede ver acá, son isobaras, es decir, líneas de presión constante. El diagrama que se utiliza mucho es el presión-volumen específico, PV. Nosotros ya, ustedes algo han trabajado con el diagrama presión-volumen. En el caso del agua, pero lo han usado para gases por ahí. En el caso del agua, vamos a tener, obviamente, nuevamente la forma esta de la campana, la línea de líquido saturado, la línea de vapor saturado, el punto crítico. Y ahora lo que voy a variar, o lo que voy a tener, son líneas, línea de puntos, de temperatura constante, es decir, isoterma. Esta temperatura es T1, por ejemplo, y esta isoterma es una temperatura T2, que es mayor a T1, es decir, que para allá aumenta la temperatura.
Es decir, ¿de dónde sale este diagrama? Este diagrama sale de cortar este. Ahora yo voy a ver, en vez, esperen, presión, volumen. Entonces, para ver presión-volumen, amarillo, yo tengo que dibujar en un plano, cortar a este diagrama con un plano vertical. ¿Entiende? En donde voy a tener en este eje volumen, en este eje la presión, y lo voy a hacer a un valor de temperatura T igual constante. Si yo quiero otra temperatura, lo voy a cortar con un plano que va a estar corrido, paralelo a este mismo que dibujé, pero corrido, por ejemplo, para atrás. Entonces voy a estar a una temperatura mayor. Y si me corro con un plano que está para atrás, me va a dar una línea de puntos más alta. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí, se entiende. Sí, Sí, sí. profe. Bueno, por favor pregunten. No, veo que no están preguntando nada. No sé si es que no entienden nada. Están desganados, no sé. Bueno. Como les decía, lo que tengo acá adentro, lo busco de vuelta el azul porque esto no se ve nada. Lo que tengo acá adentro es lo que se conoce como vapor húmedo o mezcla de líquido-vapor. Lo que tengo acá es líquido comprimido subenfriado. Lo que tengo acá es vapor sobrecalentado. Y obviamente toda esta línea coincide con líquido saturado y esta línea coincide con vapor saturado. Y acá el punto crítico, como estábamos hablando. Entonces, va a haber una línea de temperatura, es decir, una isobara, que va a pasar justo por el punto crítico. Esa isobara que va a pasar por el punto crítico va a ser la temperatura crítica. Por lo tanto, se dice que un gas es aquel estado de la sustancia en el cual no se logra licuar si yo mantengo la temperatura constante, es decir, me muevo por esta isobara. ¿Qué pasa? ¿Aumenta la presión? Sí, estoy aumentando la presión. ¿La temperatura se mantiene constante? Sí. ¿Voy a pasar al estado de líquido? No. Voy a seguir en un estado de vapor. Llamémoslo. Entonces, se dice que en vez de un vapor tengo un gas. ¿Por qué? Porque por más que aumente la presión, manteniendo la temperatura constante, no lo puedo licuar. Fíjense, vayamos a una temperatura menor. Vayamos a una temperatura menor, a T1. A T1, a temperatura constante, yo voy aumentando la presión, sin variar la temperatura. Yo aumento la presión y empiezo a licuarlo, hasta que llego a líquido saturado. Y después, incluso a líquido comprimido. Es decir, ¿licué la sustancia? Sí, la licué. ¿Cómo la licué? A temperatura constante y aumentando la presión. Bueno, esa sustancia no está en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque estoy a una temperatura por debajo de la crítica. Si yo estoy a T2, pasa lo mismo. Aumentando la presión, lo voy a licuar. Ahora, si estoy a una temperatura por acá arriba, por encima de la crítica, por más que yo aumente la presión, voy a seguir teniendo siempre vapor. Por lo tanto, se dice que lo que tengo es un gas. Fíjense lo que les decía hoy acá, que me adelanté y se los dibujé. Supongamos que
yo empiezo o sea, a temperatura constante, me voy a mover horizontalmente, a temperatura constante. Y voy a empezar a aumentar la presión. Otro calor, otro color, otro calor. Ahí. Entonces, yo vengo por acá, a temperatura constante. pasé P1. Ahora paso P2. P2 es mayor a P1. Por lo tanto, aumenté la presión. Voy a pasar una línea de isobara P3, que va a ser mayor que P2 todavía. Es decir, estoy aumentando la presión a temperatura constante. ¿Y logré licuar? No, no lo pude licuar. Siempre mantuve el mismo estado, un estado de gas. ¿Por qué? Porque estoy a una temperatura por encima de la temperatura crítica. Entonces, cuando uno dice ¿qué es un gas? Un gas es un estado en el cual no se puede producir la licuación en forma isotérmica con un aumento de presión. Es decir, yo no puedo pasar ese estado de vapor a un estado de líquido aumentando la presión a temperatura constante. Siempre voy a mantener el mismo estado. Por eso se dice que es un gas. Es conceptual, digamos, pero tiene su importancia, la diferencia entre un gas y un vapor. Bueno, acá hay un ejemplo, que ya a esta altura va a quedar bastante simple, supongo. Dice, una masa de 200 gramos de agua líquida, saturada, es decir, líquido saturado, 200 gramos, acá está, se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales, es decir, a una presión de 100 kilopascales. Estoy parado acá, tengo 100% de agua a 200 gramos. Determina el cambio de volumen y la cantidad de energía transferida al agua. Me está pidiendo, ¿cuánto varía el volumen de ese calor latente? Bueno, entonces dice, el volumen, la variación de volumen, ¿cuál va a ser? El volumen que tiene el gas cuando está en estado gaseoso menos el volumen que inicialmente tenía cuando estaba en estado líquido. Directamente en el diagrama presión-volumen lo leo en el eje horizontal. Entonces tengo el volumen que tenía el gas a esa presión, 100 kilopascales, que tiene el gas, menos el volumen que tenía el líquido, a 100 kilopascales. Eso lo leo del diagrama, o lo saco de una tabla, acá lo saco de una tabla. Y esa va a ser la variación de volumen, que es la pregunta, A, que dice ahí. Después dice, ¿cuánto es la cantidad de energía transferida? Bueno, la cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de sustancia a una determinada presión es la entalpía de vaporización, es decir, ese calor latente que les decía. Por lo tanto, ese valor yo lo puedo sacar de una tabla en donde voy a leer cuánta energía necesito para evaporar 1 kilogramo de agua a esa presión. Como les dije, fíjense que va variando. Acá la energía es menor, acá la energía es menor, acá la energía es menor. A 100, es este valor de presión, va a tener una cierta cantidad de entalpía necesaria para producir ese cambio de estado. Esa entalpía, que es energía en definitiva, es por cada kilo. Pero yo tengo 200 gramos nada más. Multiplico la entalpía necesaria para esa vaporización multiplicada por el 0,2 kilogramos, que son los 200 gramos. Y me da que 451,5 kilojoules es la cantidad de energía que le tengo que aportar a este líquido, a esta cantidad de agua, para producir todo vapor. Profe, Sí,
¿Nosotros en el campus tenemos estas tablas o vamos a tener que buscarlas en internet? ¿O son datos siempre? No, mira, acá uno se maneja o con las tablas de vapor, que como ahora yo igual dentro de un ratito les voy a mostrar y seguramente los chicos en la práctica más explayadamente también les van a mostrar cómo se utilizan. Obviamente, las tablas de vapor medio como que ya hoy por hoy quedaron, no digo en el tiempo, pero eran libros, ¿no? En donde uno buscaba los valores en una tabla, justamente. O gráficos, es decir, agarrar y tener un gráfico como este que les estoy mostrando acá y poder leer los valores. Ahora también les voy a mostrar más adelante cómo son los gráficos reales, ¿no? Porque hasta ahora estamos trabajando con cosas ideales. O si no, hay programas incluso. Ahora también les voy a mostrar un programita que ya tiene como 20 años, lo tengo acá descargado, y así que supongo que debe haber incluso cosas mejores, en el cual ustedes van a poder leer todas estas cosas, ya sea con una tabla, con un gráfico o con un programa. Bueno, esa mezcla de vapor saturado, líquido saturado, que le llamábamos, recibe el nombre, como les decía hace un rato, de vapor húmedo. Ese es un sinónimo. Hablar de mezcla saturada de líquido-vapor o hablar de vapor húmedo es lo mismo. Ahora, aparece un concepto que se llama título o calidad o título, que lo que me da es justamente qué porcentaje tengo de líquido. Es decir, que me dice, si yo estoy parado en un punto por acá adentro, cuánto tengo de líquido y cuánto tengo de vapor. Es decir, que el valor 0 del título, un título 0, quiere decir que tengo 100% líquido. Es decir, un sistema que está totalmente compuesto por líquido, que lo único que tengo es líquido saturado, tiene un título 0. Y un sistema que tiene 100% vapor, es decir, que es todo vapor saturado, tiene título 1, es decir, 100%. Todo lo demás que esté en el medio van a ser mezclas de líquido y de vapor. Van a ser vapores húmedos. Es decir que el título lo puedo calcular como la masa de vapor que tengo sobre la masa total. Y de vuelta, su valor va a estar rankeado, bueno, cualquier cosa dije, va a estar entre 0 y 1. Si vale 0, quiere decir que tengo 100% líquido saturado, y si vale 1, quiere decir que tengo 100% vapor saturado. Responde a lo que se llama la regla de las fases. Es decir, de vuelta, yo voy a tomar el segmento total, que está relacionado con el 100%, es decir, con la masa total que tengo, dividido la masa correspondiente al vapor. Vapor, lo dije al revés, dividido la masa total. Por lo tanto, eso mismo lo puedo hacer con cualquiera de las propiedades físicas. Por ejemplo, acá lo estoy haciendo con los volúmenes. Por lo tanto, el título, aplicando la regla de las fases, sería el segmento AB sobre el segmento AC. Es decir, el segmento AB es el volumen que tiene la mezcla menos el volumen que tiene el líquido saturado, que es AB, dividido la diferencia entre el volumen del gas menos el volumen del líquido, BF, que es el segmento AC. Entonces, cuando el segmento AB es 0, tengo todo líquido. Y cuando el segmento AB es igual al segmento AC, quiere decir que tengo todo gas. Y el título vale 1. ¿Se entiende? Es una regla de la fase o regla de la palanca, también se le llama. Es decir, de vuelta, es el segmento corto dividido el segmento total.
¿Por qué les digo el segmento? Porque esto lo puedo calcular con volúmenes, lo puedo calcular con energías internas, lo puedo calcular con entalpías. O con entropías incluso. Ahora después lo vamos a ver que en cada diagrama puedo aplicar la regla de las fases y justamente puedo determinar el título. Acá está planteado con volúmenes específicos. Acá hay otro problemita. Dice, un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados centígrados. Si 8 kilogramos del agua están en forma líquida, y el resto están como vapor, obviamente sería la presión que tiene que haber en el recipiente y B, el volumen de ese recipiente. ¿Está? Entonces, dice, el estado del vapor húmedo se muestra en la figura 336, que sería esta que tenemos acá. Es decir, como les decía, tengo 8 kilogramos de agua y 2 kilogramos de gas dentro de un recipiente a 90 grados centígrados. Por lo tanto, si lo hacemos o lo vemos en el diagrama temperatura, volumen específico, voy a estar parado en la línea de 90 grados centígrados. A esa temperatura de saturación le corresponde una dada presión de saturación, que son 70 kilopascales. Por lo tanto, si yo tengo ahí un vapor húmedo a 90 grados centígrados y digo que está como vapor húmedo, es decir, que tengo líquido y vapor, no me queda otra que la presión ahí adentro sea la presión de saturación, que lo saco de vuelta de una tabla o de un gráfico y vale 70 kilopascales. Para poder tener agua a 90 grados centígrados y en estado de vapor húmedo, tengo que tener una presión de 70 kilopascales. Y después la pregunta B dice, ¿cuál es el volumen de ese recipiente? ¿Qué volumen tiene el recipiente? Bueno, eso lo puedo hacer de dos formas. Por un lado, multiplicar la masa, que es la más intuitiva, por ejemplo. El volumen total va a ser la suma de este volumen más este volumen, ¿no? Entonces, el volumen del líquido va a ser igual la masa que tengo del líquido, que son 8 kilogramos, por 8 kilogramos por 0,00, bueno, etcétera, metros cúbicos sobre kilogramo. Más el volumen del gas, de vapor, que serían los 2 kilogramos que tengo de masa de vapor, por el volumen específico del vapor saturado. Y el vapor saturado tiene un volumen específico de 2,35. Y bueno, ya está, hago la cuenta, me da 4,73 metros cúbicos tiene que tener este recipiente para que se puedan cumplir todas estas características. Otra forma de calcularlo sería con el título. Entonces, el título que definimos, que era la masa de gas sobre la masa total. La masa de gas son 2 kilos, la masa total son 10, o sea que el título es 0,2. ¿Bien? Pero después dijimos que el título era igual a el volumen del vapor húmedo menos el volumen del líquido, es decir, este segmento, hay que cambiar el color. Este segmento dividido el volumen del segmento total, es decir, la diferencia entre el volumen del gas, que sería BG, menos BF. Que esto es lo que el autor llama BFG. Bueno, obviamente de acá despejo y me queda que el volumen del vapor húmedo va a ser igual al título por
el segmento más largo sumado el segmento más corto. O sea, bueno, despeja y llega a esta ecuación. Perdón. A esta ecuación que está acá. A partir de la que vimos recién. Y obviamente que llega al mismo resultado. Después mírenlo con detalle, pero evidentemente aplica la regla de la palanca. Bueno, estos diagramas que estamos viendo en general en ingeniería, la parte sólida, no tiene mucha aplicación. Siempre nosotros estamos trabajando con vapor, con líquido, etcétera, ¿no? Ya sea en una máquina frigorífica, en una caldera, en un proceso industrial. Es medio raro que trabajemos con un sólido que se está licuando, que se está, sí, licuando, o un líquido que se está solidificando. Generalmente no, pero estos diagramas podría, yo si quisiera, agregar la fase del sólido, que no es ni más ni menos que los diagramas que vimos al principio, esos tridimensionales, al principio de la segunda clase, estos, ¿no? Fíjense que incluyen la parte del sólido acá. Lo que pasa que de vuelta, en ingeniería, generalmente la parte del sólido no me interesa, me quedo con la parte del vapor y del líquido. Bueno, otro de los diagramas que puedo obtener es lo que se conoce como el diagrama presión-temperatura. Que sería, no vuelvo de vuelta para atrás, pero sería cortar con un plano presión-temperatura. Vamos a volver, no quería volver, lo voy a marear. Pero acá, en este diagrama, sería cortar con un plano en donde tenga presión y temperatura en los ejes, ¿no? Es decir, que sería un plano, lo voy a dibujar en azul, así. Perpendicular a los otros dos que dibujé en rojo y en amarillo. En donde ahora voy a tener en este eje la presión, en este eje la temperatura, y cada gráfico va a corresponder a un determinado valor, o a este valor de volumen específico. Entonces, obtengo estos diagramas, estamos viendo ahora, que se llama diagrama de fase, se conoce como diagrama de fase. Fíjense que acá tenemos los procesos, sublimación, un vapor que pasa a un sólido, fusión, es decir, un sólido que pasa a un líquido, vaporización, un líquido que pasa a un vapor. Y tenemos el punto crítico que hablamos hoy, es decir, que acá tendría, fíjense ustedes, esta sería la temperatura crítica, y si me muevo en forma vertical, forma horizontal, perdón, tendría acá la presión crítica. Es decir, que por acá tendría gas. ¿Qué quiere decir? Que por encima de la temperatura crítica, si aumento la presión, no puedo pasar a estado líquido. Fíjense, si yo aumento la presión, siempre sigo teniendo estado gaseoso. No entro al campo de líquido. Una sutileza, lo que vimos hoy con el agua. El agua, cuando se congela, perdón, se expande, es esta línea de punto que está acá, por eso flota el hielo, y la mayoría de las sustancias se contraen al congelarse, que sería la línea llena. Por eso hay dos líneas de fusión. Una corresponde a la primera y la otra a la segunda. Bueno, fíjense ustedes que lo que hablamos hoy del hielo seco, ¿se acuerdan que al principio estuvimos hablando del hielo seco? ¿Dónde estaría parado con el hielo seco? Bueno, en el caso del hielo seco, o sea, del CO2, la presión ambiente está por acá.
¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la temperatura, paso directamente del sólido al vapor. Y si bajo la temperatura a presión ambiente, paso del vapor al sólido. Eso sucede para el CO2, dióxido de carbono. Sí, bueno, dióxido de carbono, perdón. ¿Qué pasa con el agua? ¿Dónde me muevo? ¿Dónde está la presión del agua? Bueno, la presión ambiente en el agua está por acá. ¿Tá? Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, paso del sólido al líquido, y si aumento más la temperatura, paso al vapor, a presión ambiente. Esto acá tengo el agua. Bueno, y aparece un punto que se llama punto triple. A no confundir el punto crítico con el punto triple, nada que ver uno con el otro, pero a veces se lo confunden, por eso. Triple es un estado donde pueden coexistir las tres fases. Es decir, en el caso del agua, el punto triple es prácticamente a 0 grados centígrados, pero a una presión muy baja. No es a presión ambiente, obviamente. Está una presión mucho más baja. Entonces, si yo estoy en el punto triple, podría tener las tres sustancias a la vez, coexistiendo. Podría tener hielo, podría tener agua líquida, por ejemplo, y podría tener vapor de agua. En la naturaleza, ¿coexisten los tres estados? Para el agua, ¿no? Que puede ocurrir capaz. No se me ocurre en alguna situación, la verdad. Bien, siempre está constantemente sucediendo. Es decir, si yo me voy, no sé, acá, no me toque muy lejos, acá en Mar del Plata, una noche fría, al otro día se levantan y hay escarcha, ¿no? En los charquitos. Entonces tienen líquido a presión ambiente y a 0 grados centígrados. Van a tener sólido por encima, tienen la escarcha, tienen hielo, y va a haber humedad, porque en el ambiente hay humedad, la humedad ambiente, lo que le decía hace un rato. Lo que pasa es que, ¿por qué? Y me van a decir, bueno, pero no estoy a 0,61 kilopascales, yo estoy a 101 kilopascales, que es la presión atmosférica, ¿no? 101.300 pascales. Sí, lo que pasa es, y se cumple una ley, que cuando tengo una mezcla de gases, es la suma de las presiones parciales. Entonces, la presión del vapor de agua que hay en el aire es mucho más baja que la presión ambiente. Y eso se los dejo como una inquietud porque es lo que van a ver la clase que viene. Justamente, que es el vapor húmedo, se llama. Aire húmedo, perdón. Que es justamente lo que estudian en la climatología, estudian eso, ¿no? Que es humedad relativa, humedad absoluta y todo eso. La coexistencia del vapor de agua a presiones y temperaturas más bajas. Bueno, se los dejo ahí como una inquietud para que la clase que viene, que se las va a dar Fabio, que bueno, que el tema lo da perfectamente, lo domina muy bien, lo va a poder, se los van a aclarar bien. Bueno, entonces, bueno, más de lo mismo, en el caso de, decíamos, son este diagrama de tres fases. Justamente, ¿por qué se llama diagrama de fases? Porque veo las fases coexistiendo, que es este que tenemos acá. Y como le decía, si estoy en el punto triple, se puede dar la cosa, la situación que tengo líquido, vapor y tengo sólido. Bueno, ya falta poco, no se preocupen, deben estar, no sé qué hora es.
Se me salió la presentación. Bueno, llevamos 2 horas, tampoco es. No sé por qué se me salió. Deja. Bueno, entonces les decía que en general vamos a ver que las propiedades físicas medibles, como la energía interna, ustedes ya han trabajado bastante, la entalpía, que está relacionado con la energía, y la entropía, no son propiedades que yo las pueda medir en forma directa, es decir, no tiene valores absolutos, sino que yo tengo que definir un cero. Es parecido como con como las temperaturas de escalas relativas, es decir, yo pongo el cero, ¿dónde pongo el 0 grados centígrados? Bueno, lo puse a 273 grados Kelvin, pero está ubicado en algún lugar, es decir, tengo que poner un cero. Bueno, lo mismo pasa con los valores de energía interna, entalpía y entropía, es decir, yo tengo que definir algún valor de cero. Y después, en realidad, en todos los problemas que yo me encuentre, uno trabaja con deltas, es decir, con variación de entalpía, con variación de energía interna, con variación de entropía, pero no trabaja con los valores absolutos, sino que trabaja de vuelta con las variaciones, con los deltas. Entonces, ese valor de cero, por convención, se pone en distintos estados para cada sustancia. Por ejemplo, en el caso del agua, el líquido saturado a 0,01 grados centígrados se toma como estado de referencia. Es decir, que el agua a 0,01 grados centígrados y a esa presión tan pequeña que vimos hace un ratito, ahora no me la acuerdo de memoria, se toman como el valor de referencia en donde tomo la entropía 0 y la energía interna como 0. A partir de ahí, si yo aumento la temperatura, bajo la temperatura, etcétera, o lo mismo con las presiones, el valor de entropía, entalpía y energía interna va a empezar a variar. Pero de vuelta, ese valor de 0 que yo asigno es una convención. Y de vuelta les digo, para el caso del agua, se toma con líquido saturado a 0 grados centígrados prácticamente. Entonces, un diagrama que se utiliza mucho para sustancias puras son los diagramas entrópicos, en donde ahora trabajamos con temperatura y entropía, por ejemplo. La forma del diagrama es la misma que estuvimos viendo recién, es decir, tiene una especie de campana, vamos a tener acá el punto crítico, vamos a tener el líquido comprimido, una mezcla de vapor húmedo y vapor sobrecalentado. Esto corresponde a líquido saturado y esto corresponde a vapor saturado. Ahora bien, el vapor sobrecalentado, el valor de entropía en cualquier punto que yo me pare del diagrama va a depender de la temperatura y la presión. Ahora, en general, en el caso del líquido comprimido, el valor en un estado 1 de entropía va a ser aproximadamente igual al valor de la entropía del líquido saturado. Es decir, fíjense que dice que la entropía del líquido comprimido a un valor de presión y temperatura 1 es aproximadamente igual al valor de la entropía del líquido saturado, es decir, el que está sobre la línea, a esa misma temperatura. ¿Qué quiere decir con esto? Que los valores de entropía, de energía interna, de entalpía, no varían sustancialmente respecto del líquido saturado. Es decir, son casi iguales. Es decir, a una dada temperatura, el valor de entropía es el mismo que en el líquido comprimido que en el líquido saturado. El valor de energía interna a una dada temperatura es prácticamente el mismo en el líquido comprimido
que en el líquido saturado. Y lo mismo para la entalpía. En cambio, eso no sucede para el vapor. En el vapor, la entropía de un estado de vapor sobrecalentado depende fuertemente de los valores de temperatura y presión. Y es muy distinto al valor del vapor saturado. Y adentro de la campana, ¿qué pasa? Y bueno, adentro de la campana uso la regla de las fases. El valor de la entropía, por ejemplo, supongamos a esta línea, ¿no? Yo me paro acá, por decir algo. Bueno, ¿cuánto es el valor de entropía? Bueno, aplico la regla de las fases. Sería, el título sería este segmento dividido el segmento total. O sea que X sería S2 menos SF, C2 menos SF, esto que está acá, ¿qué es? Es SF. Este punto que les marqué acá en rojo es S2. Y este punto que está acá sería SG. Sobre la diferencia SG menos SF, que es SFG. Entonces, lo que les decía hace un rato, el título y la regla de las fases lo pongo con las entropías o con las entalpías, si yo tuviera un diagrama. Es decir, siempre puedo aplicar la regla de la fase. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profe. hoy está muy callado, no sé si Profe, si más o no, menos no sé. la firmina anterior. ¿Eh? Como que la firmina anterior ¿Cómo? no la llegué a entender del todo. Esta sí, la anterior, cuando tomaste ¿Esta? sí, esa, los estados y valores de referencia. No, la 34 es, o la 33. No sé, a ver, acá no esta es la 30, la 31, La de 30. estados y valores de referencia. 34. Ah, el Y más, texto, decís vos. sí, más o menos. La introducción no la entendí del todo. Está bien. Yo lo que les decía es que, ay, perdón. Por ejemplo, este valor SF, que yo tengo acá, este valor SF, ¿de dónde sale ese valor? O sea, 20, por ejemplo. ¿Respecto de qué vale 20? Es decir, no es un valor arbitrario. Yo tengo, perdón, es un valor arbitrario. Tengo que poner un 0 de referencia en algún lado para decir que este punto vale 20 y que este punto de acá vale 100. Entonces, en general, en ingeniería, en los cálculos, yo voy a usar los delta. Es decir, yo voy a usar el delta S, o sea, la variación de entropía, o voy a usar el delta U, la variación de energía interna, o voy a usar el delta H, la variación de entalpía entre un estado 1 y un estado 2, por ejemplo. Entonces, ahí lo que me importa es la variación. Por lo tanto, si lo que es variación, no importa dónde ponga el 0, ¿está? Pero en algún momento lo tengo que definir a ese 0. Por lo tanto, es, como les decía, una definición, es decir, una convención. Y yo digo, bueno, ¿dónde pongo el 0 del agua? Donde el agua tenga entropía 0. Bueno, la entropía 0 del agua va a estar cuando tenga líquido saturado a 0,01 grados centígrados. Si yo tengo agua líquido, en estado líquido, saturada a 0,01 grados centígrados, o sea, prácticamente a 0 grados centígrados, ahí le digo que la entropía de ese estado vale 0. La entalpía de ese estado vale 0. Y la energía interna en ese estado vale 0. Después, si las variables empiezan a cambiar, la temperatura, la presión, etc., la entropía va a empezar a aumentar, la entalpía y la energía interna también van a empezar a aumentar. Pero tomo como referencia y por convención ese valor.
¿Está? Eso es lo que yo tomo como convención. Tomo un valor, un punto de partida. Es decir, es como cuando ustedes ponen un sistema de coordenadas en física y lo ponen en algún lugar. Yo pongo el sistema de coordenadas acá para poner el cero de los ejes. Bueno, acá es lo mismo. Tengo que tomar algún estado de la sustancia para poner el cero. En el agua hago eso. En otra sustancia será diferente, en donde pongo el cero. Pero de vuelta, en realidad lo que yo utilizo son los delta. De hecho, acá lo están viendo. O sea, lo que nosotros usamos es el delta, la variación. No sé si se aclara un poco. Sí, sí, buenísimo. Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. SFG es SG menos SF, ¿no? F, perdón. ¿Qué me dijiste? SFG es Sí, SG menos SF. claro. Ah, listo, gracias. Y es el segmento largo. O sea, el segmento total es el 100%, vendría a ser. Entonces, vos siempre tenés el segmento corto, que va desde líquido hasta el vapor húmedo, dividido el segmento largo, que va de vapor saturado, sería SG, a líquido saturado, que es este de acá. SG menos SF, como bien dijiste vos. Gracias. En este caso está hecho con entropía, pero puede ser con entalpías, o como te decía hoy, puede ser con energía interna. Bueno, acá ya tenemos un diagrama más real, ¿no? Este, digamos, es un esquema, ¿no? En donde podemos ver que, de vuelta, un diagrama temperatura-entropía, podemos ver que las curvas de esta que está en la línea de puntos son curvas isocoras, es decir, curvas de volumen constante. Las líneas llenas, que están acá, son isobaras, de presión constante. Esto es una isobara que viene así, acá y sube. Acá tengo otra isobara que viene así, viene acá y sube. Y así es como se comportan. Entonces, en general, no se asusten cuando les cambié la pantalla, un diagrama temperatura-entropía tiene esta forma, en donde yo tengo un mapa como este, en donde puedo leer las distintas cosas. Por ejemplo, estas líneas, y nada más a modo de ejemplo les muestro, para como este diagrama es chiquito, no se ve, estas son de título constante. Fíjense que dice 70%. ¿Qué quiere decir? Que tengo un 70% de la masa que está acá, corresponde a título 50%. Quiere decir que tengo 50% de vapor, 50% de líquido. Esta que viene por acá corresponde a 20% de vapor, perdón, 80% de líquido. Fíjense que acá le llama calidad en vez de título, pero son sinónimos. Bueno, después tengo las líneas de entalpía constante, que son estas que vienen acá, que van así, con curvas. Estas son las de entalpía. Y después tenemos las de presión, que vienen acá y suben. Estas, que vienen horizontales y suben. Vienen horizontales y suben. Por ejemplo, esta es de 10 kilogramos. No, esto es de volumen específico, perdón, acá me las mezclé. Esta es de volumen específico. ¿Para cómo está re chiquito? Bueno. Estas son de entalpía, estas son de volumen específico. Lo que no encuentro son las de presión. Porque acá tengo presión 30.000 bar. Acá están las de presión. Estas son las de presión, o sea, las líneas llenas son de presión. Y la línea de punto, que están medias que no se ven, son las de volumen específico. Pero no importa. Esto, digamos, si tuvieran un diagrama más ampliado, lo van a ver con más claridad. Ya estamos terminando. No quiero que, digamos que, me imagino que ya están medio cansados, pero bueno. Este es un diagrama, como les decía, temperatura-entropía. Eso mismo que está representado en el diagrama lo puedo tener en una tabla. En una tabla yo puedo, por ejemplo, tener
temperatura. Esta tabla es una tabla de saturación. Es decir, estoy adentro del es una tabla de saturación. Fíjense que qué quiere decir, que estoy metido adentro de la campana. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si la temperatura es de 85 grados centígrados, la presión tiene que ser 57,86, porque lo que dijimos hoy, para una dada temperatura tengo una presión de saturación dada. A esa temperatura y por ende a esa presión de saturación, el líquido va a tener este volumen específico y el vapor, el líquido saturado va a tener este volumen específico y el vapor saturado va a tener este otro volumen específico. Si ustedes tuvieran un título, por ejemplo, yo les digo que tengo X igual 0,7, quiere decir que tengo 70% de vapor, 30% de líquido. ¿Cómo hago para calcular el volumen que va a tener esa mezcla? Volumen específico. Y el 0,7 por el vapor, el Vg más 0,3 Bien, líquido, el del bien. líquido. Es decir, tenés que hacer el 0,7 por, si tenés el 70% de gas, 0,7 por 2,8 más 0,3 por 0,001. Al revés. No, está bien. Está bien. ¿Está? Es decir, tengo que aplicar la definición de título. Bueno, están entendiendo. Yo pensé que estaba más perdido. Bueno. Por ejemplo, acá está ampliada, ¿no? La misma tabla que vimos recién, más ampliada, en donde, por ejemplo, tengo valores de presión, temperatura de saturación para esos valores de presión, y tengo el volumen específico, lo que vimos recién, para el líquido saturado y el vapor saturado, la energía interna para el líquido saturado y el vapor saturado, la entalpía, H, para el líquido y el vapor, H, U y S. Y el valor del medio es la diferencia. Es decir, si agarran la calculadora y hacen este menos este, le va a dar este del medio. Si hacen este menos este, le va a dar este del medio. ¿Siempre vamos a usar agua? Esto sí, es agua saturada. Sí, pero es la tabla, pero digo, en general, ¿vamos a ver otras sustancias, otras tablas con otras sustancias o siempre No, usamos o agua? sea, bueno, no, en la materia vamos a hablar, supongo, no sé los chicos en la práctica, pero creo que van a hacer todo de agua, ¿sí? En realidad, para cada sustancia hay tablas y hay gráficos. Supongamos que ustedes trabajan en refrigeración el día de mañana y van a trabajar con amoníaco, que es, por ejemplo, un líquido refrigerante, o van a trabajar con, no sé, freón 12, ya no se usa más, el freón 12 no lo van a trabajar porque por cuestión ecológica no se usa más. Alguno que lo reemplace, digamos, ¿no? Van a tener que agarrar una tabla o un gráfico correspondiente a ese fluido para poder sacar los valores de acá y poder estudiar las cosas. Es decir, fíjense ustedes que, por ejemplo, estos delta H, que estoy subrayando yo acá, son los calores latentes. A los diferentes valores de presión, ¿cuánto es la cantidad de energía que yo le tengo que dar para evaporar o pasar de líquido saturado a vapor saturado? H es la energía. U es la variación en la energía interna. Esta H es la energía que le tengo que dar para poder producir el cambio de estado. Y este se va a hacer la diferencia entre este y este, va a ser la variación en el volumen. Entonces, la entropía, Profe, sí, no, ahí está viendo, ¿viste en la diferencia de energía interna y entalpía? sí. Vos dijiste que la entalpía es como la energía que le tenemos que ceder al elemento
para que cambie de estado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no toda esa energía va a la diferencia de energía interna? Porque ves que 248 y 2355. Hay No, una lo que diferencia. pasa es que vos pensás que en el proceso ese no lo tenés a volumen constante, ese proceso lo tenés con una variación de volumen. Y acordate que ahí aparece el trabajo de expansión, no me acuerdo cómo lo llamábamos, trabajo, ahora se me fue, pero trabajo de frontera, ¿se acuerdan que le hablábamos? Es decir, que esa entalpía es igual a la energía interna, que va sola, es la energía que va solamente para producir la variación de temperatura, más el término de P por B, que era el trabajo ese de expansión, ¿se acuerdan? Claro, está bien, está bien. Era Entonces, el L ese que le poníamos. claro, entonces el calor que vos entregás o la energía que vos entregás, parte se va en energía interna, que es para variar la temperatura, y parte también en el trabajo necesario para expandir, en la energía necesaria para expandir ese fluido que va a cambiar su volumen. ¿Está? Es decir, vos no le entregás solo energía para, para cambiar la energía interna, sino que también le entregás energía para producir ese trabajo de expansión que se genera. Bueno, básicamente la entropía de una masa fija puede cambiarse por una transferencia de calor o por irreversibilidades. Es decir, ¿por qué puede variar la entropía? Bueno, la entropía puede variar porque entrego energía, porque entrego calor, o porque ocurre una irreversibilidad. Es decir, como habríamos visto ya, no asociado con entropía, pero habíamos hablado de procesos reversibles e irreversibles. Entonces, si yo ahora tengo un diagrama temperatura-entropía del vapor y hago una expansión para pasar de 5 megapascales a 1,4, un proceso se dice que es isoentrópico si sucede a entropía constante, es decir, la entropía no varía. Y es un proceso reversible, que como ya saben es ideal, no ocurre nunca. En la realidad hay irreversibilidades. Entonces, esto que está representado acá en el diagrama, ¿qué es una máquina? Sí, es una turbina. Una turbina de vapor hace eso. Es decir, entra vapor a una presión y a una temperatura, 5 megapascales, 450 grados centígrados, se expande adentro de la turbina y sale a una presión más baja, porque por eso se expande, y a otra temperatura, también más baja. En ese proceso de expansión, si hubiese sido ideal, si hubiese sido totalmente ideal, reversible, sucedería, en forma vertical. Y obviamente entrega un trabajo, ¿no? Entrega un trabajo porque para eso pongo una turbina, sacar trabajo. Si ese proceso fuese ideal, la expansión sería isoentrópica, como está mostrado acá. En realidad, sabemos que todo proceso es irreversible. Como hay irreversibilidades, en realidad esa expansión va a ser así. Va a venir por acá. Y voy a obtener acá un punto 2'. En donde va a haber una variación de entropía. Esa variación de entropía va a ser porque el proceso no es reversible, sino que es irreversible. Bueno, el área, yendo al diagrama TS, nosotros sabemos que el área debajo del diagrama, fíjense que cuando definieron entropía, el calor era igual a la integral de la temperatura por un diferencial de entropía, para ir de un estado 1 a un estado 2. Entonces, el área
debajo de la curva es ni más ni menos que calor. Es decir, ¿se acuerdan que cuando vimos en el diagrama presión-volumen decíamos que el área era el trabajo? Bueno, acá en el TS el área es el calor. Bueno, otro diagrama que se utiliza mucho es el diagrama de Molière. ¿Y por qué se utiliza mucho este diagrama? Porque es el diagrama HS. Entonces, si recordamos recién la turbina, que yo les decía, voy a tener una expansión. En esa expansión hay una variación de la entropía y una variación de la entalpía. Esta variación de la entalpía, ¿qué me dirá? ¿Con qué estará relacionada esta variación de la entropía, de la entalpía, perdón? Con esta turbina que tenemos acá. ¿Se les ocurre? Cambio de presión. No, en este caso estaría relacionada con el trabajo. Es decir, que en una turbina, por ejemplo, la variación de entalpía lo que me mide es justamente el trabajo que me entrega la turbina. A mayor entalpía, mayor trabajo. A menor entalpía, menor trabajo. ¿Y la entropía qué me mide? Lo que dijimos recién, la irreversibilidad del proceso. Por lo tanto, si yo tuviera un proceso así, ¿qué quiere decir? Que este delta H es el trabajo que me dio. ¿Y el delta S cuánto vale? 0. Bueno, porque es una máquina reversible, ideal. Esta que está con la línea de punto en el dibujo, este delta H es el trabajo que me entrega. Y este delta S, perdón, la variación de entropía, me dice cuán irreversible es. Cuando más para acá venga, es más irreversible. Y por lo tanto la máquina es peor, por decirlo así. Porque tiene más irreversibilidades, va a tener más fricción. Cuando más me acerque hacia la vertical, me acerco más a un estado, una transformación ideal, es decir, reversible. Hay menos fricción, menos irreversibilidades. Es decir, resumiendo, la entalpía me mide el trabajo que me entrega la máquina. Y la entropía me mide la calidad de esa máquina, por decirlo de alguna manera. O el rendimiento de esa máquina. Bueno, no sé si tienen algo para preguntar. Veo que perdí la mitad, menos la mitad del auditorio. Supongo que han quedado los profe. mejores. Los escucho. No, no hay ninguna duda. Bueno, algo que les quería mostrar, ya terminando, la verdad que no les creo que no haya ninguna duda, pero bueno, ojalá. Es, por ejemplo, uno de estos programitas que me permiten ver, pero esperen que se lo tengo que compartir, si no, bueno, no van a ver nada. ¿Se ve la tabla, el programita que está puesto? Sí, sí. Sí, ahí se ve. Bueno, fíjense que este programa, bueno, obviamente es re viejo, es del 99, pero fíjense que tiene, por ejemplo, vamos a lo más elemental, constantes. Es para agua, ¿no? Obviamente, para vapor de agua.
En constantes, ¿qué veo? Bueno, qué sé yo, el peso molecular, la temperatura crítica, la presión crítica del agua, el volumen y la densidad crítica, y el punto triple. ¿Se acuerdan que hablábamos? El punto triple donde puede coexistir vapor, hielo y agua. 0,01 grados centígrados y este valor de presión. Y el punto crítico, que era el punto por encima del cual tengo gas. Bueno, estos son constantes, así que ahí no puedo jugar a nada. Después me puedo meter adentro de la campana del diagrama que estuvimos viendo. Es decir, que voy a estar adentro de la saturación. Entonces, por ejemplo, digo temperatura. Supongamos 100 grados centígrados. Espera, calcular. Entonces tengo vapor, 100% vapor, a 100 grados centígrados de temperatura. Bueno, ¿cuál va a ser la presión? Y la presión tiene que ser la presión de saturación, que es la atmósfera. Nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, por lo tanto, a presión atmosférica. Acá la presión es la de la atmósfera. Bueno, tengo 100%. El título vale 100. 100% vapor. ¿Ven? Calidad del vapor. Este es el volumen específico de ese vapor. La densidad, la entalpía, la entropía. Bueno, y después otras cosas. Hay un montón. Fíjense todas las cosas que podemos ver. Cosas como, por ejemplo, la velocidad del sonido, el coeficiente de expansión térmica, bueno, la tensión superficial, bueno, hay un montón de cosas que podemos sacar. El volumen específico también está ahí. Ahora, supongamos que yo quiero saber lo mismo de 100 grados centígrados, pero si en vez de tener vapor, tengo líquido. Bueno, pongo acá líquido, pongo calcular, y me tira los valores del líquido saturado. Es decir, esto es líquido saturado, si me pongo acá y hago calcular, y esto es vapor saturado. Es decir, me estoy moviendo por las dos líneas de la campana. La línea izquierda, que sería la de líquido, y la línea derecha, que sería la de vapor. ¿Está? Es decir, obviamente, si quiero saber cuál es la diferencia entre la entalpía del líquido y la entalpía del vapor, voy acá, pongo vapor, calculo, pues pongo líquido, calculo, y saco la diferencia. Igual creo que está el valor de, si no recuerdo mal, del valor necesario para producir el cambio de fase. Esa presión. No sé si lo estamos acá. Bueno. Puedo también poner que tengo un vapor húmedo. Entonces, por ejemplo, esto ya le hace el trabajo, digamos. Ponen vapor húmedo y digo, tengo que un 70%. Es decir, tengo un 70%. Bueno, es que trabajar no con 70, sino con 0,7. Tengo un 70% de vapor. Calcular, y bueno, me va a tirar directamente cuáles son los valores de entalpía, de entropía, la densidad, el volumen del vapor húmedo ahora. No del líquido saturado, del vapor saturado, sino del valor adentro de la campana ya. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Es decir, me está tirando, si esto es, por ejemplo, temperatura, volumen, por decir algo, me está tirando los valores acá dentro de la campana, parado a 100 grados centígrados. Si pongo vapor, me va a tirar este valor, estos valores. Si pongo líquido, me tira estos valores. Y si le pongo 0,7, me tira estos valores. Ahora la otra opción es poner vapor sobrecalentado y líquido subenfriado. Entonces acá yo tengo que elegir temperatura y presión. Ahora ya no están las dos
vinculadas, digamos, ¿no? Porque hoy tenía, si defino la temperatura, tengo la presión de saturación. Si defino la presión, acá. Si pongo el valor de temperatura, tengo la presión de saturación. Si pongo el valor de presión, me define el valor de la temperatura de saturación. Pero ahora estoy afuera de la campana. Entonces, ahora me puedo mover, las dos variables se pueden mover en forma independiente. Entonces puedo definir temperatura y presión. Por ejemplo, volvamos al agua líquida. Bueno, ¿a cuánto estamos? Bueno, más o menos a 20 grados centígrados y a una atmósfera, ¿no? A un bar. Calcular. Bueno, ahí van a tener los valores del agua en estado líquido, a temperatura y presión ambiente. Fíjense. 1 kilo por metro cúbico. Kilo por metro cúbico, ¿no? Nosotros sabemos, 1 litro pesa 1 kilo. Bueno, está el volumen. Bueno, la presión y la temperatura son los datos que ustedes ingresaron. Y después tienen todo, entalpía, entropía, bueno, etc. Ahora, supongamos, vamos a poner un valor que sé que es vapor. A una atmósfera. Y 120 grados, por ejemplo. Calculo. Y ahí voy a tener